Y para arrojar luz sobre esta temática, contamos con un panel de especialistas que van a hacer exposiciones. Ellas son Valentina Torres, socióloga, que nos va a hablar de infancias trans. También contamos con Jimena Prato, que nos va a hablar de violencia basada en género y generaciones, ¿sí? Y con la comunicadora Sabrina Martínez, que nos va a hablar del tema infancia, género y educación sexual. Las exposiciones están pautadas aproximadamente 20 minutos más o menos. Una vez que finalicen, se abre un espacio de diálogo con los panelistas y entre ustedes, y de preguntas que quieran realizar. Así que, ¿quieren comenzar? Bueno, ¿arrancamos entonces? ¿Sí? Bien. Para aclarar antes iba a decir que soy educadora sexual, porque si no queda como una comunicadora que viene a hablar de educación sexual. Soy comunicadora y educadora sexual, para que se entienda. Yo soy Sabrina Martínez, que soy licenciada en comunicación, docente por la Universidad de la República y educadora sexual. Trabajo para Casa de la Mujer de la Unión y para el Instituto de Formación Sexológica Integral Sexual, como el nombre completo. Y bueno, antes de empezar quería hacer como algunas preguntas para ver por dónde venía la mano, que es, quiero que levanten la mano quienes tienen contacto a diario con infancias. Bien. ¿Quienes tuvieron en el último mes contacto con alguna infancia, niño o niña, en el mes? Bien. ¿Quiénes creen que tuvieron educación sexual en su infancia? Bien. ¿Quiénes creen que hacen educación sexual ahora como adultas o adultos? Bien. Bueno, para arrancar voy a decir que arrancamos un poco mal en algunos aspectos, porque todas las personas hemos tenido educación sexual a lo largo de nuestra vida, no educación sexual integral, que es desde la perspectiva en la cual nosotros creemos que es el abordaje más próspero para mirar las infancias y para escuchar, sobre todo a las infancias, sino que cuando vos eras una niña o un niño y ibas y le decías a tu hijo, a tu madre, mamá, ¿cómo se hacen los bebés? Y te decía, bueno, después te digo para qué estoy haciendo la comida. De alguna manera estabas teniendo educación sexual. Ahí ya estabas aprendiendo que es un tema que en el momento no se habla, que se puede posponer. Podías leer en el cuerpo de esa referente adulta que se ponía nerviosa, que transpiraba, o que te viene con esa cara de ¿dónde sacaste eso? Y también estabas aprendiendo que tu mamá estaba haciendo las tareas domésticas y estaba cocinando, y capaz que otros no lo estaban haciendo, o que es la tarea más recurrente que asumimos las mujeres en la vida doméstica. Entonces, algo importante es que además siempre estamos haciendo educación en sexualidad, porque la sexualidad es una dimensión que atraviesa todas nuestras prácticas. De hecho, esta es una experiencia de educación en sexualidad y educación sexual, donde estamos expresando nuestra sexualidad de distintas formas, pero también es importante pensar que toda práctica educativa es en sí misma una práctica de educación sexual. Eso nos plantea el desafío de generar pactos y consensos metodológicos y conceptuales a la hora de dimensionar hacer política educativa, en el sentido de que siempre estamos construyendo una narrativa en torno a marcos normativos de lo que se espera que está bien y de lo que se espera que está mal en el hacer sexualidad. ¿Qué significa esto? Cuando estamos dando una clase de geografía, estamos también involucrando, sin duda, la perspectiva de género en los materiales que presentamos, en quiénes son los autores y las autoras, en qué manera escuchamos o habilitamos la palabra de nuestros estudiantes, en qué manera disponemos el espacio del aula, en qué manera entendemos la comunicación también como una práctica educativa, porque todo modelo educativo plantea un modelo de comunicación también. En qué manera generamos muchas veces condiciones evaluatorias de nuestros estudiantes, sobre todo de los niños y de las niñas, en el modo de interpretar lo que se plantea dentro de los espacios de aula, y también en cualquier espacio. Al estar todo el tiempo, la crianza es una práctica, una puesta en práctica educativa, sin duda, que no tiene los mismos marcos formales dentro de las instituciones, pero sí, como madres y como padres y como referentes, continuamente estamos generando y estamos aplicando metodologías a la hora de criar y a la hora de impartir conocimiento y de pensar el conocimiento, ¿no? Si yo creo que como adulto o adulta soy la única persona en mi hogar que tiene el saber y que las infancias están subordinadas a mi saber, de alguna manera también estoy condicionando mi modo de pensar, mi modelo de educación y también mi modelo de comunicación.
En este marco de que toda educación es educación sexual, más estrictamente en lo que hacemos educadoras y educadores sexuales en Uruguay, partimos de esta idea que a veces parece como notoria y evidente, pero que nos seguimos encontrando con el desafío dentro del aula de que todo cuerpo es un cuerpo sexuado, y cuando hablo de cuerpo es de que ese niño o esa niña o ese niñe nace y ese cuerpo biológico es un cuerpo sexuado, y que negarlo genera problemas para la propia vivencia y el reconocimiento de mi sexualidad como niño o como niña, porque muchas veces desde una forma muy temprana ya empezamos a negar toda la potencialidad que nos permitiría trabajar y abordar en sexualidad. Esto radica de que, como decíamos hoy, muchos de nosotros y de nosotras venimos de una educación sexual que ha sido basada en el silencio, en la negación, a veces desde una mirada estrictamente biológica que pierde este cuerpo sentido, ¿no? Por lo cual muchas veces los adultos que estamos a cargo y las adultas que estamos a cargo hacemos lo que podemos con la información que tenemos, ¿no? No es solamente decir hacemos todo mal, sino que la importancia de generar educación sexual cada vez más temprana desde las infancias garantiza que esos adultos y adultas, si en algún momento eligen criar o están en contacto en prácticas de cuidados, puedan contar con mayor información para contemplar las necesidades de los futuros niños y niñas. En este sentido, lo que sucede muchas veces es que esto nace del mito y del problema de que entendemos a la sexualidad únicamente como las relaciones sexoafectivas y como las relaciones sexuales, también teniendo una mirada sobre nuestras relaciones sexuales que es normativa. ¿Qué significa normativa? Que es un encuadre y que es una proyección del entendimiento de lo que comprende las relaciones sexuales y no otras cosas. Y a qué voy, que cuando decimos relaciones sexuales, además, estamos hablando de contacto genital, el contacto genital en lo esperable que sea pene con vulva, ¿no? No pene con pene, ni pene con ano, ni las otras posibilidades, y además ese pene esté en un cuerpo de un varón cis, y que esa vulva esté en el cuerpo de una mujer cis, no en el caso de personas trans, y eso de alguna manera empieza a jerarquizar nuestra sexualidad y nuestro modo de pensar las relaciones sexuales. Ante esos miedos, ¿qué sucede? Muchas veces ante la duda no le digo nada, ¿no? Porque partimos de esta falsedad que es hacer educación sexual integral, es promover, incentivar a que niños y niñas se involucren en temáticas de la vida sexual que no le corresponden. Quiero aclarar desde ya que es todo lo contrario. Y lo aclaro porque tenemos una oleada y un movimiento conservador antiderechos que está arrasando América Latina y que lo estamos encontrando presentes y organizadamente en la educación pública, que atentan contra la libertad de nuestro ejercicio, que hace que muchas veces, cuando antes era mucho más sencillo poder acceder a trabajar con las escuelas porque las maestras necesitan que vayamos a trabajar, ahora ponen los frenos porque tienen miedo a los padres y a las organizaciones, que además radican en un montón de mentiras, esta idea de que nosotros vamos a estimular a la masturbación, al autoerotismo y a las relaciones sexuales, cuando todo lo contrario. En realidad lo que muestra la evidencia es que cuanto mejor y más prematuramente hacemos educación sexual integral, los niños y niñas y los adolescentes van a tener relaciones sexoafectivas consensuadas, deseadas, con planificación, con ganas de estar ahí, pudiendo elegir quién es la persona con la que están, conociendo su cuerpo. Otra de las cosas que sucede también es que cuando ingresamos a las instituciones a hacer educación sexual, abrimos la puerta a que niños y niñas puedan muchas veces denunciar ser víctimas de abuso sexual. Por lo cual eso también interpela a las figuras adultas, y por lo cual esta es una hipótesis meramente personal, creo que de alguna manera darle herramientas a los niños y a las niñas para hablar de sus historias, no solamente les permite rebelarse contra una negación de su sexualidad, pero también les permite empezar a contar cosas que pasan en su casa, y que muchos adultos pueden tener miedo a qué pasa cuando sus hijos van a la escuela y dicen papá le pega a mamá, ¿no? Cuando vos empezás a trabajar violencia de género dentro del aula. Entonces, algunos de los aspectos importantes en este sentido, que todo cuerpo es un cuerpo sexuado, comprender es fundamental para pensar la sexualidad, y sin duda la inclusión de la perspectiva de género a la hora de pensar las infancias. Hay que comprender el desarrollo psicosexual del niño y de la niña, hay que contar con herramientas que nos permitan poder mirar, poder evaluar, pero no evaluar en clave de este niño está sano o está enfermo, porque la sexualidad tiende a ser muchas veces muy patologizante, sino que nos permite muchas veces
flexibilizar a las familias o tranquilizar en el miedo que tienen de mi hijo es normal, mi hijo está haciendo esto, mi hijo está haciendo lo otro. Por lo cual cuando hablamos de educación sexual en la infancia, creemos que es indispensable trabajar con las familias. No hay modo en el que sea efectivamente fructífero abordar esta temática negando a las familias. ¿Por qué? Porque las familias siempre son importantes para ese niño y esa niña, son muy significativos en su proceso de socialización, y porque también el niño está en la escuela, o en el jardín, o en el CAIF un rato, y después va a llegar a estar con su familia, que pone otras reglas y otros modos, y que no es tampoco cuestión de ir a la escuela y decirle todo lo que te dijo mamá está mal, sino incluso entender por qué lo que tu mamá te dijo está mal, ¿no? Y por qué tu madre tuvo una socialización de la educación sexual también, que posiblemente haya sido frágil. Esta idea de dimensionar al género como un componente más del desarrollo psicosexual y poder empezar a atravesar cómo muchos de estos componentes que a veces dicen en determinada etapa al niño o a la niña le tendría que suceder determinada cosa, está atravesado también por el modo en el que el género es socializado e interiorizado en las infancias, en el sentido de la apertura, del contacto, de qué es lo que yo voy aprendiendo que es permitido para mí o no. Eso ya se puede empezar a ver a los 3 años, niños y niñas tienen muy interiorizado un modelo de género binario, donde solamente está la expresión niña y niño, donde no hay apertura a la multiplicidad de otras identidades que existen y que existimos y que han existido siempre. Las identidades trans no son producto de esta década, han existido, y hay registros, vas a hablar más de eso, pero hay registros de las identidades trans a lo largo de las culturas precolombinas, incluso en América. La colonialidad vino y arrasó con esas identidades y nos normatizó desde un modelo estrictamente binario, pero siempre hemos existido, y eso es importante poder decirlo. Pero sí es como importante entender y dimensionar el género en todas las formas de mirar, en todas las formas de que niños y niñas puedan estar habilitados al disfrute y al goce. Muchas veces creemos que introducir la perspectiva de género generaría un problema o un conflicto en ese niño en clave que lo sacás de su lugar del celeste de varón y el rosado de nena. Sin embargo, esas tensiones las asumimos los adultos. Lo que estamos viendo en las aulas, que en las infancias, cuando se les presenta la diversidad como hecho, como práctica educativa, transversalizada en todas las esferas disciplinares, esto es, no es ahora te hago un taller de diversidad de 45 minutos y me voy y vuelvo en 3 meses. Eso es una tomada de pelo a la diversidad sexual, a los estudios de género y la teoría feminista, que de alguna manera muestra cómo nuestra educación sigue pensando en modelos subsidiarios, donde hablamos todos los días de historia, pero de género hablamos 2 veces al año, ¿no? Porque son como temitas que creemos que están en un lugar. Esta idea de entender que cuando nosotros transversalizamos esto, lo que damos es garantías para la libertad, acceso al disfrute, descontracturamos, los niños pueden habitar los espacios de la escuela, los juegos, las actividades con mucha más calma, sin tener que estar en riñas de habilitación a poder acceder a una actividad u a otra. Yo tengo una hija de 6 y vi todo su tránsito peleando con sus compañeros del jardín porque no la dejaban hacer cosas, ¿no? Y cómo eso, mi hija obviamente, hija educadora sexual, tenía alguna herramienta como para ir y dar la pelea, sin embargo se encontraba con otras compañeras que terminaban, ¿no?, en el espacio del patio, en el costadito, terminaban con las actividades presumiblemente femeninas, y empieza a generar consecuencias. La primera consecuencia es el dominio del propio cuerpo. Las mujeres no es que perdemos destreza física por tener útero, ¿no?, sino que tiene que ver con la habilitación que se nos da a errar, de qué manera se nos castiga, de qué manera se nos valora el conocimiento y ser bien habladas y tener destrezas manuales y motrices y no pelotear, correr, transpirar. Las niñas con 5 o 6 años se empiezan a interiorizar, por ejemplo, muchas que no quieren jugar hasta morir de calor y transpirarse por el olor, porque cómo me van a ver, con que tengo que salir de la clase con la túnica alineada, y eso lo vamos aprendiendo. Yo no creo que sea tan mala por los deportes solamente por ser mujer, sino porque hay muchas cosas que no me habilitaron, porque pedía para jugar al fútbol y no metía 2 goles en 2 partidos y terminaba jugando al elástico. Y eso tiene que ser habilitado desde las prácticas y desde las maestras, desde el modo en el que llamamos a las familias, porque de alguna manera todo lo que no se habilita es negado, ¿no? Si no hablamos de las entidades trans, las estamos negando y excluyendo de nuestro mundo.
Si no hablamos desde las familias en Uruguay, cada vez menos son familias de una mamá y un papá y los hermanos, sino que tienen múltiples expresiones, también estamos negando. Estamos negando que hay muchos niños y niñas que ni siquiera la figura de mamá y papá la tienen porque viven en un hogar de INAU. Y que no es, como nos pasa, uy, cuando hablas de familia, decí que hay niños que viven en hogares porque hay uno que vive en hogar. No, mi hija, que vive en una familia de una mamá y un papá bastante heteronormada, debería saber que hay niños que no tienen esa posibilidad y que existen otras múltiples formas de poder transitar esas experiencias. Y que lo que pasa muchas veces es que es esto mismo, ¿no? Que es, hablamos de lo trans porque hay una mamá que es trans, entonces está el caso, ¿no? Distinto, entonces lo incorporamos, o ahora tenemos dos papás, entonces vamos a ver qué hacemos, porque de alguna manera cada vez que vamos negando y que vamos construyendo estos marcos, siempre vamos generando esta idea de lo que está bien y de lo que está mal. No sé cómo voy de tiempo. Ya, bien, entonces voy a apurar. Algunos, bueno, ¿qué temas trabajamos? Trabajamos todo. Nosotros creemos desde la educación sexual integral que hay que, por ejemplo, generar educación para adultos y para adultas para que puedan pensar el modo en el que las crianzas están atravesadas desde una perspectiva de la educación sexual. Y ahí es esto, conocer el cuerpo, el reconocimiento del cuerpo, que no es, tengo brazos, tengo manos, tengo dedos, sino es la utilidad, para qué están, cómo lo puedo cuidar, de qué manera yo puedo dimensionar como niño, como niña, que mi cuerpo es mío y no es solamente mío, y que eso se refleje en mis prácticas cotidianas. ¿Qué significa no decirle a la niña o al niño que no te toque nadie? Si un día te tocan, vos decime. Un niño de 4 años, ¿cómo que si un día me tocan? Pero si vos me tocás y sos mi mamá, ¿no? De qué manera generar prácticas de autocuidado, de qué manera favorecer el diálogo para que las familias estén atentas a tener una mirada atenta para poder detectar, para poder observar algún cambio tanto en los aspectos emocionales como en enunciaciones físicas, que podamos hacer educación sexual. Es algo tan simple como que el niño cuando ya empieza a reconocer su genitalidad, estamos hablando que a los 2 años, porque le hablamos de los deditos, qué lindas manitos, pero nada que linda vulva ni qué lindo pene, ¿no? Qué lindo pene se dice un poco más porque la cultura patriarcal lo habilita, pero qué linda vulva y ojalá la puedas disfrutar con salud, no. Por lo menos eso a mí no me pasó. Ni que hablar del clítoris, ¿no? Que por algo sigue siendo invisibilizado. Pero sí, de alguna manera, esto del reconocimiento del propio cuerpo es cuando el niño empieza a generar prácticas de higiene, donde se puede limpiar solo, sola, y ese cuerpo ya no está tan en mi poder como adulto, porque no usa pañal, estoy limpiando, yo como adulto o adulta, tengo que ir y pedirle permiso para tocarle los genitales a ese niño y a esa niña, por más que sea mi hija. Porque yo no voy a generar prácticas de abuso sexual, pero es la única forma donde puedan tener prácticas de coherencia. Es, la maestra ya no me limpia más porque estoy grande, si necesito ayuda especialmente la pido, y en la casa tiene que haber la misma coherencia, porque si no genera ruido, y además tenemos que pensar que el pensamiento infantil hace que los niveles de abstracción, que se dan más hacia la pubertad, generan ruido, generan tensiones donde el niño no entiende mucho, que nadie te vaya a tocar, pero después yo te toco, te zamarreo, o te llevo de la mano colgando sin pedirte permiso. Entonces lo tenemos que enunciar también desde las pautas de crianza. Trabajamos sin duda las emociones, el cuidado, la higiene, el respeto por la corporalidad ajena, y eso se trabaja generando instancias de trabajo psicocorporal, no solamente no toques al compañero, sino es, podés tocar con cuidado, ese cuerpo siente, está bueno tocar, porque no es tener el miedo, podemos generar una práctica de sensibilidad y de contacto si la otra persona me la permite, pero también poder aprender a leer cuando el otro cuerpo rechaza y cuando el otro cuerpo no quiere, porque eso después representa el modo en el que nos vinculamos corporalmente en nuestras vidas eróticas. Sin duda todo lo que tiene que ver con las múltiples expresiones de la identidad y los vínculos, como dije, tanto de pareja como de familias, la prevención de abuso sexual, toda la dimensión reproductiva, anticoncepción, prevención de infecciones de transmisión sexual, todas las temáticas de la diversidad, que no solamente es lo LGBT, sino todas estas intersecciones de qué manera aparecen presentes en nuestra cultura y en nuestra vivencia, el embarazo, el nacimiento y la crianza, que tiene que ver con el reconocimiento de mi historia y de mi origen, que es fundamental, sobre todo en las primeras etapas de la infancia, la construcción de autonomía, el contacto con el deseo, el goce y el consentimiento,
También la violencia de género, tanto cómo se da en mis adultos y cómo ya se empieza a habilitar muchas veces y a naturalizar dentro de los espacios escolares, y que también en el noviazgo tenemos indicadores de violencia en el noviazgo en la primera etapa de la adolescencia en Uruguay, y eso es muy grave, porque generamos resultados después a largo plazo, no tan a largo plazo, pero sí. Y que ¿qué trabajamos? Todo lo que tiene que ver con roles de género y estereotipos, la utilización de los espacios públicos, qué tareas y qué atribuciones se les otorgan a niños y a niñas, esta idea de que las nenas traen la comida, los varones traen la bebida, la merienda compartida, eso también es incluir la perspectiva de género. Y eso va para nuestras organizaciones laborales, quién organiza la colecta para los regalos, los amigos invisibles, las tareas de secretaría y así un montón de otras cosas. Cómo subyacen todos los centrismos, que es esta idea de entender la sexualidad centrada en el coito, donde hablamos, cuando presentamos las relaciones sexuales en la pubertad, niños de quinto y sexto de escuela, hablamos únicamente de relaciones heterosexuales, cis heterosexuales, por lo cual pueden haber niños y niñas que ya se autoperciben y entienden su orientación como homosexual y están absolutamente negados y expulsados de la órbita del deseo y del goce. Después, todo lo que tiene que ver con la heteronorma, la construcción heteronormada de nuestro deseo y de nuestra identidad, y esto implica empezar a pensar y a incorporar y a poder generar un énfasis muy importante en lo que tiene que ver con incorporar la dimensión del bullying no lesbo-transfóbico en las instituciones. Muchas veces parece que el mandato es el adolescente o los niños no quieren ir a la escuela, se enferman. ¿Qué le pasa a ese niño y a esa niña? Porque muchas veces el lenguaje y las prácticas que se generan lo están excluyendo de ese espacio que parece que no fue diseñado para él en esto de ser la rareza. Y para cerrar, educar en sexualidad es educar en derechos humanos, sin duda. Tenemos derechos sexuales que no están en las currículas, que no se los enseñamos a los niños y a las niñas, hablamos de los derechos humanos como en general, pero de los derechos sexuales, la mayoría seguramente de los que estamos acá no los conocemos. No hay una educación sexual si no tenemos una dimensión histórica de las infancias. Ser niño hoy en Uruguay no es ser niño, el niño de Piaget, ¿se entiende? O sea, tenemos que pensar y poner en contexto, no es lo mismo el niño de Casaballe que la niña de Pocitos. Y ahí aparece la interseccionalidad también con la mirada de clase, la mirada étnico-racial, y sin duda la tan postergada dimensión de la incorporación de la diversidad funcional o la situación de discapacidad, ¿no? Vos vas a trabajar con niños y con niñas y les querés llevar materiales y no aparece ni en pedo un niño en silla de ruedas. Y no es, ahí vamos a poner el nene en silla de ruedas porque estamos en una escuela especial, sino es, los niños y las niñas y los adultos tenemos que tener acceso a materiales, por ejemplo, didácticos, que efectivamente incorporen la perspectiva de diversidad en todos los aspectos de la vida. Hacer educación sexual integral es educar en la libertad, en la toma de decisiones, en la convivencia y en la no violencia, y bueno, y como los grandes desafíos es la necesidad urgente de profesionalizar este rol, de entender que no todas las personas podemos hacer educación sexual integral y que está bueno generar equipos y miradas múltiples que puedan ayudar a consolidar y a profundizar nuestras experiencias, que la educación sexual y que las miradas sobre la sexualidad estén en los consultorios médicos, estén en las escuelas, estén en la atención al público en un montón de aspectos, en quienes dirigen y quienes construyen políticas públicas. Esta idea de ir hacia una transversalización de la perspectiva de género en todas nuestras prácticas, eso implica el desafío de repensar todo lo que hacemos, decimos y pensamos en todos nuestros ámbitos. Yo creo que de ahí también nace la resistencia. Y entender que estamos en un momento como fermental para encontrarnos con eso, interpelarnos y no matarnos a latigazo en el entendido de que todos hemos nacido en una cultura patriarcal y todos y todas nacimos machistas y podemos estar en un devenir feminista, ojalá. Y bueno, ¿no? Incorporar la mirada interseccional, y está buenísimo y agradezco empezar a poner este tema en la agenda, que a veces uno diría, bueno, esto es como obvio y es como evidente, pero la dimensión interseccional nos obliga como a poner estas categorías como con especial atención, ¿no? ¿Dónde está la dimensión étnico-racial? ¿Dónde está la discapacidad? ¿Dónde está la vejez? ¿Dónde está la privación de libertad? ¿Dónde están las infancias? ¿Y dónde están el género, sin duda, los géneros? Y después, educar en las infancias es una oportunidad también para educarnos y reeducarnos y reaprender para nosotros mismos y nosotras mismas, y
y agradecer a las infancias que se revelan y que nos preguntan y que nos dicen, ¿qué tanto mamo con que dos nenas se den un beso? Porque a mí me dicen los talleres, mis padres me dicen que es un asco y yo no entiendo, me dicen, bueno, así es amor, ¿no? Y poder generar una escucha activa y poder decirle a nuestros hijos que no sabemos, este tema no lo sé, pero vamos a buscarle la vuelta. Ese es en sí mismo una experiencia muy gratificante, que las infancias entiendan que los adultos y las adultas no sabemos todo, y también es un regalo para quienes asumimos estos roles de crianza, y entender que la equidad, y sin duda tenemos el derecho a una vida igualitaria, pero que también es esto, es una oportunidad para mejorar nuestras pautas de convivencia, para promover salud, hacer educación sexual es hablar de salud, y para que nadie sufra, pero para que nadie sufra. Por eso es fundamental que las infancias estén en las agendas, porque yo creo que efectivamente de estas infancias que tenemos ahora, si las miramos, si las escuchamos, y si les preguntamos qué necesitan las infancias a la hora de diseñar políticas y a la hora de trabajar en las instituciones, vamos a estar un poquito más cerca de la revolución que creo que se nos viene y que ojalá se nos viene. Bueno, buenos días. Mi nombre es Valentina Torre, sin ese. Soy socióloga, como un poco mi presentación como para enmarcar lo que voy a hablar. Como socióloga hice el taller central de la carrera, que son 2 años, que mi taller se llamaba Ciudadanía Sexual, con Basilio Muñoz. Desde ahí empiezo a trabajar la temática, y bueno, más que socióloga soy investigadora, porque siempre he trabajado en investigación, y ahora estoy terminando mi tesis de maestría, que la temática central es trayectorias de mujeres trans en Uruguay. Además soy integrante de Sociología Urbana en el Departamento de Sociología de Facultad de Ciencias Sociales, entonces trabajo también la temática más de espacio urbano y demás, que es lo último que he trabajado acerca de las identidades trans, y a partir de esas investigaciones es que incorporé también a los varones trans, que ya vemos ahora que están mucho más visibilizados que las mujeres trans, entonces también empiezo a incorporar datos y algunas historias sobre ellos. Bueno, hay 2 investigaciones que más que nada son las que me baso, que es el Población Trans de Montevideo, que se hizo en 2011 y 2012 el campo, que fue una encuesta y entrevistas en profundidad que hicimos con el Departamento de Sociología, Ciencia Política, el Instituto de Estadística y gente de Economía, que bueno, fue como de las primeras encuestas y trabajos que se hicieron en investigación. Después de eso, en 2016 nace también el Censo Trans, que elaborado por el MIES y todas las instituciones, y bueno, y Habitar Urbano, que es lo que trabajaba en Sociología Urbana. Esto lo voy a pasar muy rápido, porque si no, no me va a dar para decir todo lo que quiero hablar. Pero más que nada quería mostrar como algunos artículos de la ley trans, aprobada hace muy poco, sobre todo como para aclarar, en verdad con la ley trans no se inventa nada, obviamente lo dice parte de la colectiva y del movimiento social, siempre lucha cuando presentan acerca de esto, sino que bueno, es la necesidad de una remarcación, digamos, ¿no?, del reconocimiento y de respeto de las identidades trans, que con las leyes que tenemos y con la Constitución y demás, no alcanza. Entonces, bueno, era como también enmarcar, juntar y identificar algunas cuestiones, el derecho a la identidad sexual, de género, digamos, y también la ley habla de definiciones, que un poco ella hablaba ya, entonces voy a pasarme rápido algunas cosas, pero qué necesario es hablar como, bueno, entender qué es la identidad de género, qué es la expresión de género, qué estamos hablando cuando hablamos de personas trans, como importante por ese lado la ley también. Lo que tiene que ver con derechos que tenemos todos y todos, en temas de adecuación se le llama acá, pero ¿adecuación a qué? ¿No? A un mundo que no es para todos y todas, y que bueno, estamos en continua transformación acerca de esto. Pero hay algunos cuerpos, algunas identidades, algunas personas que tienen la obligación de encasillarse, digamos, dentro de los modelos hegemónicos que tenemos, o sea, si es mujer o si es varón. Como que no hay mucha pluralidad, como lo que hablaba recién ella, y voy a tratar de no repetirme en esa cuestión, porque más o menos compartimos el mismo marco conceptual, digamos. Después lo que tiene que ver con las responsabilidades de las instituciones y los organismos educativos, que un poco voy a hablar más adelante, como, bueno, la clave ahí, ¿no?, lo que tiene que ver con la educación sexual, pero también con la habilitación y la posibilidad
dejar ser, digamos, de alguna manera. Y bueno, el derecho también a la atención integral, que es lo que tiene que ver con la salud, y bueno, y las controversias un poco que tienen que ver la ley con los menores de 18 años y las niñas más chicas, que bueno, creer también en esta idea de la autonomía progresiva, ¿no? De las niñas y niños, y sobre todo creo que la ley se centra no tanto en el debate acerca de si hormonas y cirugías o si todas esas partes, sino en la necesidad de un acompañamiento a esas niñas y niños. Que si plantean algunas necesidades de pensarse, de reflexionarse acerca de uno mismo, una misma, es necesario que todas las instituciones y todo el entorno que lo rodea esté presente y esté acompañando eso, y justamente en mis investigaciones, yo hoy voy a hablar, no estoy estudiando en este momento las infancias trans, que sería una investigación muy interesante hacerla ahora, en la actualidad, sino que yo he investigado a mujeres y a varones trans que hoy son jóvenes o adultos, entonces yo me voy a referir más que nada a las infancias que ya fueron, como para pensar también lo que tenemos que hacer más adelante, y en verdad ese acompañamiento y ese acompañamiento en la transición no ha estado la mayoría, sobre todo con las mujeres trans. Entonces creo que es importante como conceptualizar eso, y bueno, cómo se tiene que tratar también de forma integral. Esto no voy a hablar nada, porque si no, no me va a dar, es más que nada el marco conceptual que quería contarles, pero más que nada solo puse algunas citas, digamos, de algunos autores para que sepan más o menos de dónde hablo y dónde estoy colgada de alguna manera, pero bueno, entender que la sexualidad, ¿no?, es un dispositivo central de ejercicio de poder, donde son más que nada dos cuestiones que hablan mucho de estos autores y autoras, que es el control de la población y el control de los cuerpos. Entonces es necesario, bueno, primero empezar a hablar de la identidad y de la sexualidad y del género como con su carácter de construcción, ¿no?, de construcción social, y desde ahí pensar las tecnologías que atraviesan la trayectoria de vida de todos y todas nosotros. Una cuestión que me parecía sumamente importante destacar es, muchos autores hablan de la inflación de la sexualidad. ¿Qué quiere decir? Que se ha posicionado en un lugar desmedidamente importante en cuanto a la definición y al conocimiento de uno mismo. Se ha centrado en la sexualidad, en la construcción de la identidad, y bueno, eso viene de Foucault y otros autores, pero bueno, es interesante también repensarlo desde ahí. Hay muchos autores en Argentina y autoras que trabajan estas temáticas, y está bueno como revisarlas y ponernos como también en marcha con eso, como entender realmente de lo que estamos hablando y conceptualizado. Después, si quieren, podemos conversar sobre eso. Bueno, mi idea ahora es presentar solamente algunos datos, como para tener como también un marco de los datos que tenemos. Hace un tiempo atrás no teníamos ningún dato de mujeres ni de varones trans, sobre todo varones. Nosotros, cuando hicimos la primera investigación, definimos a las mujeres trans como una colectividad bivalente, según de acuerdo a lo que habla Fraser, y es esta idea de que se juntan sobre todo dos cuestiones. Se exige el reconocimiento y el respeto, ¿no? Como es una población seguro que la población, las mujeres trans sobre todo, y también los varones, son de las poblaciones que se encuentran con una vulnerabilidad en todo el sentido y en todo lo que tiene que ver con sus vidas, que están atravesadas, de acuerdo al análisis que hicimos en ese momento, por una pobreza multidimensional, y el 73% de las mujeres trans tienen carencias superiores a la media poblacional. Y bueno, esos datos que están ahí, el total de personas trans, es lo que tenemos de los datos del censo trans. Y bueno, y además me gustaba tirar este dato de lo que tiene que ver con la segregación social, ¿no?, con la hostilidad y la discriminación, que es un tema que atraviesa a esta población todo el tiempo, y los datos hablan por sí mismos. O sea, si el 88% de las mujeres trans declara haber sufrido discriminación, tanto en la calle, en la familia, como en el sistema educativo, es sumamente importante tenerlos en cuenta, y el 66% declara haber sufrido en algún episodio de violencia, que sobre todo se da a partir de la transición en los espacios públicos, en la familia. Bueno, y ahora tengo algunos datos más. Y bueno, hace no muy poco, ahora habría que también ver qué pasa con los nuevos datos, pero la esperanza de vida de las mujeres trans era de 35 años. También habla por sí sola y no voy a decir mucho. Algunas diferencias y similitudes centrales entre mujeres y varones trans a partir de las investigaciones que he participado en.
La hostilidad, la discriminación, expulsión y segregación se encuentra agudizada obviamente en las mujeres, son más visibles, y hay una autora que se llama Mastía que habla de esto de la enajenación de lo humano, ¿no? Con esa, a partir de la identificación de un otro dentro del mundo este heteronormativo y lo que es normal, las mujeres trans son identificadas de esa manera y se les saca la posibilidad de ser. Y como tienen una mayor identificación, o sea, todos y todas nosotros sabemos más identificar a las mujeres trans que a los varones trans, eso consolida las posibilidades y las fronteras que están llenas desde que transicionan o antes. Los varones trans, dicho por ellos mismos, tienen algunos elementos facilitadores, los puse entre comillas porque también tienen algunas cuestiones que podemos ver. Generalmente, bueno, tienen un apoyo familiar y de otras instituciones, como las representaciones sociales que se encuentran en esos cuerpos determinan distintas trayectorias. Sobre todo, bueno, en 2017 estuve en contacto con varones trans, entonces también era como, ya se veían algunas transformaciones y agradecían todo también la movilización y con respecto a las mujeres trans que, bueno, que trazaron una cancha distinta, ¿no? Y que les posibilitaron también salir de la invisibilidad, que de alguna manera también los beneficiaba, aunque es como, bueno, contradictorio decirlo, pero bueno, esa invisibilidad les permitía de alguna manera transitar de otra forma, sobre todo en el caso. Bueno, hay un mayor uso de estrategias de paz, y sobre todo en la transición, muchas veces transicionan como mujeres lesbianas o como ellas la llamaban, más machonas, como para, bueno, intentar tipo evitar algunos enfrentamientos. Después esto de menor grado de identificación de su identidad de género, y quería leer una de las citas que me dijo un varón trans de lo que hice en un grupo de discusión, que dice: la sociedad de por sí ya es machista, y dentro de todo, por ser hombres trans, tenemos otro trato. Como que no ven tan malo que una persona que nació biológicamente mujer haga un cambio de sexo a hombre. No sé, es como si bajaras una escala social. ¿Cómo vas a querer ser mujer? Claro, te estás degradando. Entonces creo que con eso solo ya explico bastante lo que... Ahí están las demás citas, si las quiero leer, porque si me pongo a leer todo, me encantaría, también nivel. Algunas de las similitudes. En los primeros años de vida, todos y todas tienen más o menos el mismo relato acerca de la construcción de su identidad. Como esto ¿no? Del camino de... Pasa algo que de alguna manera los cisgéneros, los heterosexuales, creo que tenemos como una concepción de que no nos hemos puesto a reflexionar acerca de nuestra identidad de género o nuestra sexualidad. Como que todo, ¿no? Es como lo que tenemos como naturalizado y lo dado. Y creo que justamente las personas que transicionan, que son, como lo podemos llamar, disidentes, ¿no? Tienen esta como reflexión mucho más a flor de piel, para decirlo de alguna manera, y bueno, entonces hay un camino mucho más de ensayos, de pruebas, a través de los juegos. En los relatos de todas las mujeres y los varones trans está esto desde muy temprana edad. Desde los 5 años, 6, 7 años, ya estaba este sentir. No quiere decir que hayan transicionado a esa edad, pero sí, después cuando se miran para atrás, eso estaba ahí. Ideas y venidas, configurando en su propio ser. Y como habíamos hablado de esto de la sexualidad, como tiene un peso central en la identidad, es importante tenerlo en cuenta. Después, para todos comparten la concepción de la transformación como una constatación de algo que ya se sabía, y cuando se asume, lo que más viene es una sensación de alivio. Pero, por otro lado, hay un sufrimiento inmenso al transicionar estas identidades y en toda su trayectoria, por muchas cuestiones que ahora después voy a decir, pero que ya se la mencionaba. Bueno, después esta transformación también en relación a lo esperado, y ahí empieza también el conflicto, porque en realidad se espera de mí que yo actúe de determinada forma, y en realidad estoy sintiendo que quiero vivir mi identidad o mis comportamientos de otra manera, y ahí es cuando se empieza a dar el choque, y sobre todo cuando estoy hablando de mujeres y varones trans, que las infancias las tuvieron hace mucho tiempo, esto era mucho más difícil de hablar, y las familias no se hablaban en el centro educativo tampoco, y bueno, era muy difícil. Y sobre todo porque las representaciones sociales eran unas, y eran naturalizadas totalmente, y además no había referentes. Mucho esto me lo dicen todo el tiempo, ¿no? Había referentes donde observarse a sí mismos, y si había referentes eran totalmente negativos y estereotipados. Entonces, no había como, y además los discursos de la medicina, de la familia, de los centros educativos, bueno, no permitían estas transiciones.
por ejemplo, por el otro lado, bueno, en la adolescencia empieza un contacto con el mundo extrafamiliar que comienza a tener más importancia, y ahí es donde se empieza a dar en algunas y en algunos, no, estoy como generalizando mucho y en verdad hay una diversidad enorme dentro de las identidades trans, pero para que tengan más o menos alguna idea, empiezan a darse procesos de acompañamiento y de sostenimiento de este proceso. Casi siempre es cuando se conoce a alguien que está pasando por un mismo proceso de identitario. Y si no, también a veces pasa que, bueno, hay amigos y amigas que ayudan en ese proceso. Pero después de todo esto, lo que queda son, de nuevo, desafíos, enfrentar la segregación, la expulsión, las idas y vueltas. Bueno, entonces lo que quería hablar más que nada era, bueno, cómo las identidades trans van transitando en los círculos sociales. Y me voy a concentrar más que nada en lo que tiene que ver con la infancia, porque era la temática. En realidad yo no he trabajado actualmente la infancia en sí misma, pero sí cuando hablamos de identidad y todo, la identidad y la construcción de la identidad se da justamente en las infancias. Entonces ahí tenemos como un sinfín de cuestiones, donde está la familia, ¿no?, como centro, después están las redes de afecto, y cómo, bueno, cada una de esas cosas empiezan a interactuar y a definir las trayectorias de estas personas. El espacio urbano también tiene todo un componente importante, donde se empiezan a dar muchas cuestiones que a veces eran, se sentían muy ingenuos o ingenuas respecto a lo que podía pasar en la calle. Me acuerdo del primer momento que una mujer trans se vestía de mujer, o sea, adecuaba su vestimenta a su identidad de género. El primer día que salió, como que no le pasó nada negativo y dijo, qué bueno, ya está. El segundo, el tercero fueron horribles. Entonces, fue casualidad que el primer día nadie le dijera nada, pero eso también confirmó de alguna manera que, bueno, que si se iba a enfrentar a eso, lo iba a poder hacer. Y después lo que tiene que ver con el trabajo y la reclusión a la prostitución, que nosotros le llamamos reclusión a la prostitución, no por debatir acerca del trabajo sexual, porque eso podría ser otro debate y no estamos en contra, digamos, de ese ejercicio del trabajo sexual, sino reclusión a la prostitución porque es el lugar asignado que se le da a las mujeres trans. Y con los datos que tenemos, es muy significativo entender que, bueno, que es el lugar que se les da a las mujeres, sobre todo. Después lo que tiene que ver, bueno, con el centro educativo y el centro de salud, que dentro de la salud en este país hace bastantes años tenemos como algunas cuestiones que han mejorado y que hay gente está trabajando y abordando las cosas más seriamente. Después algunos porcentajes, la discriminación en el círculo social lo que vemos es que es mucho mayor lo que tiene que ver con la familia y el centro educativo. Esto es el desamparo institucional que tienen sobre todo las mujeres trans, es un dato de mujeres trans. Por otro lado, lo que yo estudio son trayectorias y carreras, entonces lo que vemos acá es, definimos como algunos hitos, obviamente que esto no pasa en todas las personas, ni nada por el estilo, son como una idea de tipos ideales o demás, y en un momento se da esto, primero vestigios y lógica del closet, ¿no?, como está como oculto, que es lo que mencionaba hoy, los comienzos y las desvinculaciones familiares, educativas y laborales, que se da mucho, también eso que se hablaba de la ley trans, ¿no?, que fueran los tutores o los referentes y las familias quienes decidieran por ellos y ellas, y muchas veces no se encuentran. La construcción del hogar se da a muy temprana edad, sobre todo a las mujeres trans, y ahí también lo que les queda es la prostitución. Después se da una consolidación de las trayectorias y identidades, y esto que le llamamos la decadencia, que fue como muy controversial también, como le llamamos, sobre todo para las mujeres, con esto que estábamos hablando hoy, de la esperanza de vida y del entorno que genera un sinfín de violencias acerca también de su cuerpo, de las intervenciones quirúrgicas, sobre todo las inyecciones de silicona, todo lo que pasa con respecto al trabajo sexual, que están expuestas a muchas formas de violencia, que, bueno, que hace que la esperanza de vida fue así, y que además las que llegan a la vejez llegaran muy deterioradas, con muchas enfermedades, por ejemplo, con cáncer, por distintas vinculaciones a las inyecciones que se hacían y demás, que eso por suerte hoy no se ve tanto. Bueno, algunos datos, por ejemplo esto, ¿no? El 25% abandonó el hogar a los 18 años, si miramos la media poblacional de los jóvenes y jóvenes es como un dato muy importante. Y esto también, acá tenía los datos de la reclusión a la prostitución, el 70,4% de las mujeres que tienen entre 15 y 29 años, o sea, de las más jóvenes, ejercen el trabajo sexual. Las mujeres eso obviamente no es el mismo. Lo paso. Bueno, ahora hablar de esta trayectoria del primer vestigio de la familia, ¿no?
esto que hablaba hoy, que siempre se habla desde que este sentimiento estuvo desde el nacimiento, y que ahí se da el choque de relacionarse continuamente con los sobreentendidos heteronormativos que son un hecho, entonces están dados y es una cuestión de esta idea de, bueno, o sea, el salir y el decir, bueno, es un alivio identificarme con una identidad que yo no conocía, porque muchas veces les pasaba eso, ¿no? Que no había como referentes ni representaciones que pudieran encasillar lo que estaban sintiendo. La identidad de género trans es trans como global también, ¿no? Porque ahí dentro de lo trans hay muchas definiciones y conceptos que engloban. Entonces, bueno, y además enfrentarse al espacio social y a las instituciones que constriñen ese ser. Entonces es como una cuestión bastante importante. Lo que pasa en las familias, que me parecía lo más relevante decir, es esto, ¿no? Como primero se da una estructura de representaciones identitarias, que son lo que las familias fueron teniendo sus trayectorias, que lo inexistente, un sistema sexo-género heteronormativo que no permite otras cuestiones, y ahí se empiezan a dar los primeros conflictos. Después, ahí tenía una cita que cuando hablaba de un varón trans, del momento de su cumpleaños de 15, que ahí es donde se da cuenta que se tiene que poner un vestido, y dice, no, no es para mí, y cómo se retrotrae a su infancia y demás, y dijo, o sea, esto estaba en mí hace siempre, y no entiendo cómo no lo pude llevar adelante. En las familias también opera el tema del miedo a la reclusión, a la prostitución de las mujeres trans, y con lo que tiene que ver el fantasma en términos de sexo, que es algo que como es el lugar asignado justamente a las mujeres trans, también es algo que preocupa mucho a las familias. Es como, bueno, pero si somos trans, vas a ser prostituta, y esa asociación que no se entiende bien, porque la reclusión justamente es un lugar asignado, no quiere decir que las mujeres trans estén asociadas directamente con el sexo, ¿no? Con el objeto, y eso se ve en el acoso sexual callejero, por ejemplo, que las mujeres trans lo viven de una forma mucho más hostil, son hipersexualizadas, son un objeto sexual, está todo lo que tiene que ver con el morbo de los varones y demás, que podríamos hablar mucho. Después, con los comienzos y demás, bueno, el momento central, las primeras relaciones sexuales, la salida del closet, las vinculaciones educativas, eso se da a muy temprana, y sobre todo a las mujeres trans. Hay muchas que no han terminado ni siquiera la escuela, y eso define sus trayectorias laborales y familiares. Sigo acá, después se da este punto de inflexión, ¿no? Cuando la identidad de género ya se hace visible y no hay forma para ir para atrás, es lo innombrable, ¿no? Empieza como, hay mucho también en lo que tiene que ver con gays y lesbianas, ¿no? Como la tía o el tío que venía siempre con su amigo o su amiga, ¿no? Y que no se nombra lo que es nombrable. Después lo ilícito, lo que tiene que ver con la relación con la medicalización. Bueno, si más o menos la familia apoya y dice, bueno, pero mi hijo o mi hija tiene un problema, lo tengo que llevar al médico, y ahí tiene citas bastante que vos te vas a horrorizar de lo que dice algunos de los sexólogos y demás, bien, voy cerrando. Después lo que tiene que ver también con la violencia explícita, ¿no? Familiares y personas que ejercen violencia física, hacia, sobre todo las mujeres, y a algunos varones también le ha pasado. Esto que ellos decían, de bueno, de alguna manera nosotros somos más aceptados porque no voy a echar a mi nena, ¿no? Como este lugar de identificarla como nena y decir, bueno, no la puedo echar, aunque no estoy de acuerdo. También se ejerce una violencia psicológica y demás, que bueno, es muy latente en ellos. Pero por suerte algunas cosas buenas hay. Entonces le llamamos como un viraje positivo a este apoyo y demás, y quería leer esta cita de un varón trans que dice, nosotros dentro de todo creo que la familia te sigue viendo, por más que tengas cambios, cédula, todo lo que tengas, para tu papá y tu mamá, muy adentro de ellos van a seguir siendo como la nena. Entonces no te van a echar de la casa, no te van a expulsar del mundo ese tan horrible de allá afuera. Van a intentarlo, la mayoría de las cosas siempre te acompañan. Como esta diferencia como muy sustancial. Lo que tiene que ver con el centro educativo, muy rápidamente voy a decir solo algunos datos. Hay un desamparo institucional, el 60% no tiene el ciclo básico completo, el 75% cuando no, estudios formales, de ellos el 55% antes de los 18 años, ¿no? Estos son datos que no pueden quedar escondidos. Después la encuesta nacional de clima escolar de Uruguay, que se hizo Ovejas Negras, también habla de la seguridad del centro educativo. El 80% reportó sentirse inseguro o insegura dentro del centro educativo por características personales, y ahí se va indagando un poco más. El 33% se siente inseguro debido a su expresión de género, que parecen números que son chicos, pero en verdad es mucho, el 33%. El 61% evitan espacios para sentirse incómodos, como por ejemplo lo que tiene que ver con educación física, donde hay una exposición mayor del cuerpo, los baños, que son todo un tema, lo que tiene que ver con los baños públicos y demás, el recreo.
Después el 54 escuchan siempre o casi siempre comentarios de tipo homofóbicos, el 69 reporta que la mayoría de algunos estudiantes hacen comentarios acerca de la expresión de género, el 63, por ejemplo, fueron acosados verbalmente por su expresión de género, y lo que quería llegar también es la respuesta institucional, en algún sentido, que ahí es donde tenemos que replantearnos un poco más los adultos, que tiene que ver con el 42, afirma que nunca o casi nunca interviene el personal escolar cuando escuchan comentarios homofóbicos, que el 64% nunca comunicó a su familia haber sufrido de alguna forma de acoso, o sea, no hay con dónde respaldarse y con quién respaldarse. El 51 manifiesta que nunca se tratan temas de LGBT en el centro educativo, y 5,7 de esos dicen que se tratan con una visión negativa, o sea, que hay algún porcentaje de que estas miradas son trabajadas todavía de una forma negativa. Y bueno, el 65%, que esto es muchísimo, nunca reportan el acoso al personal escolar, o sea, no hay como un apoyo. Entonces, bueno, el desamparo del sistema educativo es muy grande, no se llega a culminar el ciclo de educación primaria, hay vivencias negativas y dolorosas, estigmatizantes. Entonces esto también define las trayectorias. Hoy me acordaba de una de las entrevistadas, que ya hoy es muy grande, tiene más de 50 años, que había optado por transicionar, o sea, demorar su transición para hacerla mucho más grande. Eso por suerte hoy se empieza a ver algunos cambios. Pero como estratégicamente de tan temprana edad, dijo, bueno, estratégicamente si yo quiero lograr algo en la vida, tengo que travestirme de varón o que sienta que soy una mujer trans. Entonces, pudo lograr estudiar, pudo recibirse de lo que quería recibirse, empezar a trabajar, y recién después de los 35, 40 años, pudo hacer la transición de su identidad de género como quería hacerla. O sea que el sufrimiento y a lo que fronteras que se atraviesan de esta población son enormes, y nosotros y nosotras no podríamos imaginarnos nunca atravesar algo así. Bueno, la consolidación, no lo voy a hablar mucho porque no tiene que ver tanto con las infancias, y la decadencia, bueno, esto le llamamos tan fuerte como decadencia para tener que erradicarla de una vez y para todos, y no podemos más tener esta cuestión. Reflexiones finales nomás, y ya termino. Bueno, los cuerpos a los ojos de ciudadanos y ciudadanas se encuentran fuera de la norma, que se encuentran fuera de la norma son expulsados, o al menos no se tiene muy claro qué hacer con ellos. Son tratados como una carga. O sea, para los centros educativos y para las familias, como, hasta cuando tienen la voluntad de apoyar y de acompañar, es como, no sé qué hacer. ¿tá? Y a mí me pasa mucho que no soy psicóloga ni nada, soy socióloga, pero me vienen a preguntar, ¿qué hago? Después lo hablamos, no sé, tomamos un café y vemos. En la mayoría de los casos, en su infancia internalizaron, como todos nosotros y nosotras, un mundo de valores binarios de género, en donde se atribuía al varón las características de masculinidad correspondientes a un sexo biológico sin dar lugar a cuestionamiento. El mundo que internaliza el niño o la niña es mediatizado por la familia, la escuela y la misma sociedad con la cual convive, quienes vehiculizan valores, normas y significados, que son unos, no son plurales. Por eso el sufrimiento es algo que las acompaña y los acompaña a lo largo de sus trayectorias. Obviamente existen momentos de autonomía, de resiliencia, de reconocimiento y respeto, que en muchos casos se llega con un gran esfuerzo y una gran exposición. Porque muchas mujeres, al meterse en el movimiento social, por ejemplo, y pelear por sus derechos, les genera mucha exposición, y eso también trae, obviamente, consecuencias negativas acerca de su exposición física y psicológica con respecto a las violencias que siguen actuando hasta el día de hoy. La importancia del rol de las instituciones fundamentales para el desarrollo de la vida de las personas, tanto las familias, y también en el sentido de que se necesita formación, conocimiento y una acción en consecuencia. Por eso es tan importante el tema de la educación sexual, y que le demos una apertura a que eso pueda surgir. Y obviamente a las investigaciones. Las identidades trans tienen esto también, podemos hablar de esta idea de encasillarse, ¿no? Como bueno, que puede generar también cosas negativas, pero hoy en día, por donde estamos y por el mundo que estamos, necesitamos identificar las cosas como son, las entidades como son, para poder ver, bueno, cuáles son sus trayectorias, cuáles son las problemáticas que la atraviesan, y de ahí poder generar insumos para, bueno, para cambiar y transformar el mundo que vivimos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Jimena Prato, soy psicóloga, soy magíster en género y políticas públicas. Desde hace unos cuantos años que ando transitando, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes programas y proyectos, políticas de respuesta, tanto a la violencia hacia la infancia, la adolescencia, como hacia las mujeres. Así que soy de las afortunadas que hemos podido
empezar a animarnos a interseccionar estas categorías, ¿no? Entonces la idea de hoy es presentar con algunas conceptualizaciones, algunas líneas para pensar la violencia basada en género y generaciones, en particular el recorte, porque es muy amplio cuando hablamos de violencia basada en género y generaciones, hablamos de una manifestación y una cantidad de expresiones muy amplias. El recorte va a estar dado por lo generacional, especificando, ¿no?, con especificidad en la infancia, y cuando decimos infancia también hablamos de las y los adolescentes, que también está bueno incluirlos en el discurso porque quedan, si no, no nos acordamos de ellos y de ellas. Y a partir de un ámbito en particular donde se expresa la violencia basada en género, es un segundo recorte, que es el ámbito de las relaciones afectivas, de las relaciones familiares, de lo doméstico. Con todo ese recorte vamos a tratar de hacer ahí un recorrido que nos ayude como introducción al tema. Hay muchas grandes. No se controla ahí, si querés, para pasar. Mi presentación, a su vez, hago... Muy bien. Mi presentación, a su vez, se enmarca desde un posicionamiento feminista. El movimiento, que esto también es importante poder enmarcarlo. Como dice Alda Facio, el feminismo es un movimiento social y político y también una teoría que lucha contra todos los sistemas de opresión. Vamos a ir como poniendo al costado algunas ideas. Todos los sistemas de opresión. Todos los feminismos cuestionan las estructuras de poder, ya que hablamos de poder, y luchan por alcanzar la igualdad, ¿no? Igualdad también es una conceptualización que deberíamos dedicarle un tiempo especial que no tenemos, pero no estamos hablando de igualdad iguales, sino que estamos hablando de que valemos lo mismo, de equivalencia, de igualdad de trato, de igualdad de acceso, de igualdad sustantiva. En palabras de Alda Facio dice que todas las personas valemos igualmente, somos igualmente diferentes e igualmente semejantes, que todas las formas de discriminación y opresión son igualmente oprobiosas, descansan las unas en las otras y se nutren mutuamente. Esto también es importante, ahora vamos a hacer un breve apartado sobre el carácter estructural de la violencia de género. Y ella agrega también que la armonía y la felicidad son más importantes que la producción, el poder, la propiedad. En definitiva, lo que nos enseñó Milet hace muchos años, que lo personal es político. Desde ese posicionamiento vamos a avanzar un poquito. En esta misma línea argumentativa, García Prin sostiene que la discriminación y desigualdad de género son sistémicas, ya que están presentes en todos los espacios y sistemas de experiencia humana relacional. Esto nos ayuda a ir comprendiendo por qué hablamos de transversalizar la perspectiva de género, ¿no? El concepto de patriarcado, también un cortísimo recorte que las compañías hicieron referencia, resulta fundamental para la comprensión de la dominación masculina y el adultocentrismo. En tanto designa una estructura social jerárquica que ubica en una posición de subordinación y de opresión a las mujeres. Se trata de una conceptualización asumida políticamente por los movimientos feministas con el objetivo de explicitar dicho sometimiento. Es decir, buscar una teoría que explique la cuestión de base real de la subordinación para desde allí formular una práctica y teoría para la transformación de las relaciones de género. Rita Segato, por ejemplo, ante esto propone tratar de visualizar un tránsito que sea capaz de desmontar el uno universal. Rita Segato le llama el uno universal este modelo hegemónico de persona humana, ¿no? Dice, el nuevo tránsito debe batir como modelo al varón ciudadano, sujeto, racional, tutor y guía de la mujer, considerada como un ser incompleto, inferior y racional. Importa señalar que el sujeto universal es además un adulto, en el entendido de que el patriarcado se construye y relacione por relaciones de dominación androcéntricas y adultocéntricas, así como también heterosexual, ya que la heterosexualidad obligatoria es otro pilar de la opresión patriarcal. Para una profunda y adecuada comprensión, esto lo dicen Beramendi, Luciana Feinstein y Tuana en un artículo sobre interseccionalidad, para una profunda y adecuada comprensión debemos entender la violencia hacia las mujeres como una forma de violencia de género, producto de un sistema social que legitima y reproduce la supremacía y dominación masculina sobre las mujeres, los niños, las niñas, las adolescentes y todos los grupos de personas que resisten los modelos de masculinidad hegemónica. Viene una misma línea que plantean las compañeras. Las teorizaciones de Amparo Sardá, de Amparo Moreno, permiten comprender el adultocentrismo imbricado en el patriarcado. Ella conceptualiza el arquetipo viril, lo llama de otra manera, ¿no?
como un modelo humano imaginario atribuido a un ser humano del sexo masculino, de nuevo, y adulto, con voluntad de expansión territorial y dominio sobre las otras personas. Entender el adultocentrismo como un sistema de dominación permite explicar las relaciones generacionales en términos de poder y a la violencia contra la infancia y las adolescencias como expresión de su abuso. Hay un abuso del lugar jerárquico de poder atribuido. La violencia interpersonal, y en particular en el marco de las relaciones afectivas o familiares, resulta entonces un problema político. Y acá quería detenerme un segundito en esto de lo estructural, porque nos encontramos a la hora de conceptualizar y a la hora de actuar y a la hora de entender, por ejemplo, políticas, ¿no?, positivas, ¿no?, de las políticas de cuotas, la propia ley trans, ¿no? Nos cuesta como comprender, genera ciertas resistencias el carácter estructural que tiene la violencia basada en género, ¿no? Lo estructural alude a una violencia encubierta de tipo sistémico, como ya hicimos referencia. Es una violencia que no proviene de la acción concreta de un individuo sobre otro, sino que es la resultante de relaciones sociales de discriminación, explotación y dominación. Es consecuencia de las estructuras económicas, de las políticas sociales, de las políticas de educación, entre otras, que se implementan y generan una distribución desigual del poder, de oportunidades y de recursos. Dos ejemplos clarísimos del carácter estructural de esta violencia es la infantilización y feminización de la pobreza. La fórmula, Galtung dice, la fórmula general que está detrás de la violencia estructural es la desigualdad y la injusticia social. La violencia estructural se potencia a su vez con la violencia cultural. Naturaliza valores en los cuales apoya las distintas expresiones de abuso de poder y así lo validan. Como sabemos, pero muy brevemente, la violencia es un acto intencional de poder con el objetivo de dominar, de controlar, de imponer, de someter. Se trata de una situación de abuso de poder asentado en esa desigualdad de carácter estructural, esas desigualdades de carácter estructural a las que hicimos referencia. También, no estoy con Alda Facio, Alda dice, que lo personal es político quiere decir que todo lo que me pasa a mí y a la otra, aunque nos pase en nuestra intimidad, responde a un sistema y a unas estructuras de poder, y por lo tanto son fenómenos políticos y no naturales, a los cuales hay que darle respuestas políticas y no solo individuales. La violencia basada en género y generaciones en el ámbito doméstico, este recorte que decimos, resulta una conceptualización reciente desde un constructo de interseccionalidad y una intersectorialidad, una interinstitucionalidad que también está en construcción. Y hay toda una respuesta de la institucionalidad también que tiende a este encuentro de perspectivas, de dimensiones. En definitiva, es la perspectiva de género con la dimensión, la perspectiva de infancia. Vamos a hacer alguna referencia. Dicha construcción conceptual se enmarca en un proceso que aborda en forma diferenciada las distintas manifestaciones o expresiones de la violencia basada en género, al tiempo que transita por formulaciones confusas que tratan en forma indiferenciada la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia conyugal, la violencia contra las mujeres, como si todo fuera lo mismo, ¿no? En nuestro país, en primer lugar, desde las organizaciones no gubernamentales, los movimientos feministas y de mujeres desde la década del 80, se transita un proceso de construcción conceptual y metodológica de intervención en violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes. La Red Uruguaya es un referente de lucha contra la violencia doméstica y sexual, un referente fundamental en la conceptualización desde sociedad civil e incidencia en políticas públicas. Su accionar resultó determinante para considerar el problema de la violencia doméstica como un tema de agenda de política nacional. En el 2002, la sanción de la ley de violencia doméstica, que hoy la vemos como una ley sin perspectiva de género, ¿no? Y ahora hace muy poquito, a fin de 2017, la ley integral de violencia basada en género hacia mujeres, que capaz que algo podemos decir. En el campo de la violencia, de la opresión, del abuso de poder, en una cultura patriarcal y adultocéntrica dominante, parecería muy evidente la necesidad y pertinencia de intersectar las categorías sociales de género, generaciones, de género e infancia. Sin embargo, no se han identificado antecedentes de un abordaje integral, ya sea ni teórica ni operativamente. Históricamente, en violencia se han brindado respuestas focalizadas de acuerdo al tipo de violencia y a la edad o al sexo de quienes la sufren. En alusión al concepto de generaciones,
en el campo de la violencia, el mismo ha sido abordado asociado a las clases de edad. Y se ha entendido lo generacional en tanto categoría que ubica la edad como factor de riesgo, con importantes desarrollos en relación a la violencia hacia la infancia y en menor proporción a las adultas y adultos mayores. Si bien dicho posicionamiento no se ha desarrollado en una perspectiva netamente biologicista, ya que se comprende que si bien la edad es un dato biológico, adquiere también un sentido cultural, vinculado a lo que significa tener determinada edad en una determinada sociedad, es verdad que ha primado una perspectiva tutelar que prioriza una mirada sobre la infancia como seres individuales y en formación. Dicha visión contribuye a su invisibilidad y a su confusión entre un hecho biológico, natural, y su concepción como hecho social. Confusión que entendemos ha permeado la comprensión y el consecuente accionar en materia de violencia doméstica, como en todas las prácticas vinculadas a infancia y adolescencia. El valor del significado de la edad como construcción social permite ver la infancia como una categoría con igual representatividad y peso social, económico y cultural que otras categorías, como entre ellas los adultos. Trabajar desde un enfoque de género, desde un enfoque de derechos, implicaría esto, ¿no? En la construcción del tema de la violencia doméstica como un ámbito en el que se expresa la violencia basada en género y en generaciones, como un problema de política pública, se presentan entonces las respuestas implementadas hacia mujeres adultas, desde hace pocos años hacia los varones adultos, por otro lado las dirigidas a la infancia, y un tercer momento en el que estamos intentando, que tiende a la interseccionalidad. El actual estado de situación desarrollado se entiende responde a distintas variables y tensiones en juego. Por un lado, la inicial y gradual incorporación de la perspectiva de género en los ámbitos de infancia, como lo que nos convoca hoy, ¿no? Por otro lado, la institucionalidad responsable de las políticas de prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género, históricamente dedicada a la atención de mujeres adultas, incorpora gradualmente la perspectiva de infancia, ¿no? Por ejemplo, en lo que refiere a criterios para valoración de riesgos, de situación de violencia, etc. Existe en todos los casos un consenso en que la violencia siempre genera daños y que invariablemente hay que intervenir en términos de derechos y de protección de todas las personas involucradas en la situación, en una familia, en un grupo familiar en situación de violencia. En el Uruguay su abordaje, conceptualización y normativa tiene una historia reciente, signada por ambigüedades, contradicciones y pujas institucionales, que se expresan, no es posible identificar en el diseño y implementación de distintos planes, programas y propuestas desarrolladas. Hay muy poca política pública en clave de interseccionalidad, ¿no? Es algo que está en construcción. Capaz, quizás vale la pena aclarar que cuando hablamos de niñas y cuando hablamos de mujeres, hablamos de todas las mujeres. Cuando hablamos de todas las mujeres, hablamos de las niñas, hablamos de los adolescentes, hablamos de las mujeres trans, hablamos de las mujeres discapacitadas. Cuando hablamos de la categoría mujer, nos debe o nos debería integrar a todas. En términos muy generales y pensando en clave de interseccionalidad, la evolución de la normativa internacional y del derecho interno avanza gradualmente hacia la integralidad, hacia la transversalización de la perspectiva de género y hacia la integración de la perspectiva de infancia en materias de política de género. Muy brevemente, y en clave de interseccionalidad, voy a presentar algunos datos que tienden a ilustrar esto que venimos hablando en el recorte que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, entre los años 2012 y 2016, casi el 70% de las mujeres asesinadas, el 70% de los homicidios hacia mujeres, no lo terminé de... Bueno, quiero decir que los homicidios domésticos, ahí va, fueron homicidios domésticos, ¿no? Del total de homicidios hacia mujeres, casi el 70% fueron homicidios, fueron femicidios. En el mismo periodo, 30 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados por motivos de violencia intrafamiliar. La encuesta MIX, que es un trabajo que hizo UNICEF y que ahora hay un dato bien interesante en el Panorama Nacional de la Infancia, también es una publicación interesante para que retoma toda la escasa investigación que hay sobre el tema. En el año 2013 revela que en Uruguay más de la mitad de los niños y niñas de entre 2 a 14 años fue sometido a algún tipo de método violento, ¿no? Así que ese es el contexto en el que hablamos de violencia intrafamiliar, ¿no? Entre los años, más de la mitad
de los niños de entre 2 a 14 años fue sometido a algún tipo de método violento de disciplina el último mes. 50% de agresiones psicológicas y el resto castigo físico. Esto es lo que dicen las mamás, los papás, los adultos responsables con respecto a cómo utilizan la disciplina dentro de la casa. Es decir, es lo que expresan. Sí, le pegué el mes pasado, ¿no? A partir de un análisis que reúne toda la información disponible en el país, UNICEF estima, en esta publicación que les decía, que 1 de cada 5 niños y niñas viven en hogares donde las mujeres sufren violencia por parte de la pareja que conviven. Y esto también va, si bien tenemos poca estadística y va en consonancia con lo que indica la primera encuesta nacional de violencia basada en género y de generaciones. Tenemos una primera encuesta de prevalencia hecha en el 2013 para mujeres mayores de 15 años y va en la misma línea porque habla del 20% de los niños que viven en estas situaciones. La muerte por homicidio de niños, niñas y adolescentes en el ámbito doméstico, UNICEF dice, no es un foco específico de las estadísticas que se producen anualmente. No es tema. Vieron que la niñez sigue muy postergada. Importa señalar que los datos reseñados deben ser entendidos teniendo presente que la información disponible sobre denuncias de violencia doméstica hacia adultas no registra la presencia de los niños en el hogar. Todavía tenemos el funcionamiento tan disociado de que frente a una situación de violencia conyugal, existiendo niños o niñas en el ámbito familiar, no quedan registrados. En materia, de todas maneras, el citado informe permite demostrar que existe un número muy significativo de niños, niñas y adolescentes que son testigos cotidianos de la violencia en sus hogares y que, sin embargo, no son lo suficientemente visibilizados ni en las estadísticas ni en las políticas públicas. Algo muy cortito, nada más. Interseccionalidad. Bueno, a ver, nada, a mí me gustaba decir algo cortito sobre interseccionalidad porque hay autoras que la definen como una teoría feminista y una metodología para la investigación. La interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a la manera en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. De eso hablamos cuando hablamos de interseccionalidad. Patricia Muñoz, por ejemplo, la define como supone la convergencia de sistemas de discriminación racial, de género, de clase, entre otros, que producen formas específicas de subordinación, ¿no? Bueno, por rapidito. Ser niña, niña o adolescente, mujer o varón, produce formas de subordinación específicas que sostienen manifestación de violencias también diferenciadas, cuyas realidades varían a su vez cuando se interseccionan con otros ejes de desigualdad. ¿No? Ser pobre sigue siendo complicando todo, como siempre, ¿no? Por ejemplo. Y tenemos datos también puntuales sobre esto que estamos diciendo. Por ejemplo, el abuso sexual, 3 de cada 4 niñas y niñas adolescentes abusados sexualmente, que está reportado, está medido, ¿no? Son mujeres. Y el 96% de esos agresores son varones. Bueno, me voy a quedar. De acuerdo con lo desarrollado, bueno, el adultocentrismo podría ser considerado entonces, eso es una cosa que yo quería como plantear, un eje estructurante de la desigualdad junto al sexismo, al racismo, la heteronormatividad, el etnocentrismo, y sostiene que dichos ejes o categorías teóricas o sistemas de dominación apuntan a una crítica radical de las estructuras culturales y en las relaciones sociales. Es así que más allá de las voluntades individuales, se trata de estructuras, de nuevo, presentes en los discursos y en las instituciones. Voy a pasar. Otro aporte clave de la interseccionalidad a la hora de pensar la intervención en situaciones de violencia es que dichas desigualdades son producidas en un momento social, histórico y político determinado, produce también experiencias individuales y únicas. Esto es lo que nos ayuda a la interseccionalidad. Es difícil operativizarla, ¿no? En la práctica, en la intervención en sí misma, pero ayuda a esto de poder ver lo singular, ¿no? En ese ser humano. Dichas singularidades resultan un aspecto fundamental en el diseño de estrategias de intervención, que las políticas públicas también deberían prever y permite relevar las variadas identidades, comprender las identidades múltiples en un mismo sujeto, pensar las prácticas desde la complejidad. Y por último, en general las investigaciones en interseccionalidad y género
refieren principalmente a la intersección con pobreza y con la dimensión étnico-racial. De hecho, el origen de la conceptualización de la interseccionalidad tiene origen en las mujeres afro-norteamericanas, donde la dimensión étnico-racial empezaron a interseccionalizarla, por ejemplo, con clase, y hay como muy poco recorrido en esto de lo generacional y en esto del ciclo de vida, digamos, ¿no? Como para ir cerrando, los niños, niñas y adolescentes son sujetos vulnerados en su estatus social, ¿no? Y en el contexto doméstico y en su posición de hijos, ni que hablar. Ambas coordenadas refuerzan una situación de sujeción explicativa del lugar otorgado a las niñas y adolescentes integrantes de la familia que se encuentran en situación de violencia. Transversalizar la perspectiva de género promueve la interseccionalidad. Eso es otra cosa que yo quería como dejar planteado, que un poco es la convocatoria, ¿no? Transversalizar la perspectiva promueve la interseccionalidad, en tanto demanda el diálogo del género con otros ejes de desigualdad, con otras identidades, con las distintas formas de que se pueden articular las relaciones de poder. En el mismo sentido, la interseccionalidad del género y las edades ayuda a entender situaciones de opresión y privilegios siempre presentes en la dinámica relacional familiar, mientras tengamos estas construcciones de género hegemónicas, ¿no? Y particularmente agudizados y rigidizados en las relaciones en las familias, donde la dinámica relacional es abusiva, ¿no? Donde hay violencia. Termino. La importante producción conceptual y metodológica de los últimos años producidas del trabajo conjunto institucional desde la institucionalidad del Estado y la sociedad civil en Uruguay avanza en el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia contra sus madres, por ejemplo, por otras personas a cargo, como víctimas, ¿no? Y consciente que el desarrollo de las políticas públicas en el campo de la violencia, en el ámbito doméstico, a nivel nacional, ha sido fragmentado entre las dirigidas a unos y a otros, los avances conceptuales y la experiencia técnica permiten conocer que para implementar estrategias en el marco de intervenciones cuyos principios orientadores son los derechos humanos, la igualdad de género y la integralidad, son precisamente los estudios feministas quienes en mayor medida orientan la práctica, al denunciar las relaciones de poder a la interna de la familia y explicar cómo el patriarcado se expresa en el continuum de la violencia de sus formas más sutiles hasta las más extremas